brillaron como grandes estrellas de la música y la televisión, admirados por millones de personas en México y en el mundo. Pero detrás de los aplausos y de la fama, muchos de ellos crecieron en medio de la pobreza, enfrentando carencias que parecían imposibles de superar. Historias de lucha que hoy sorprenden por el contraste entre la miseria y el éxito. Hoy conocerás a 10 celebridades mexicanas que lucharon contra la pobreza en su juventud antes de triunfar. Figuras que nacieron en la humildad y que, con esfuerzo y talento, lograron convertirse en ídolos de millones. Quédate hasta el final, porque la historia número 10 te dejará sin palabras. En el número 1 tenemos a Juan Gabriel. Nació en Parácuaro, Michoacán, y su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema. Su madre lo dejó en un orfanato cuando apenas era un niño, y desde muy joven tuvo que aprender a sobrevivir en medio de la soledad y la necesidad. Pero a pesar de esas condiciones devastadoras, Juan Gabriel encontró en la música un refugio y un camino. Con su voz y su talento para componer, comenzó a abrirse paso en los palenques y pequeños foros, hasta convertirse en el Divo de Juárez, una de las máximas figuras de la música mexicana. Su historia es la prueba de que incluso desde la orfandad y la miseria se puede llegar a lo más alto. Juan Gabriel no solo venció a la pobreza, sino que se transformó en un ídolo eterno que marcó a generaciones enteras. La vida de Juan Gabriel nos recuerda que los sueños pueden nacer en los lugares más humildes y que la grandeza muchas veces surge de la adversidad más dolorosa. En el número 2 tenemos a José José, el príncipe de la canción. Nació en una familia humilde en la Ciudad de México. Desde pequeño enfrentó dificultades económicas. Su padre era músico alcohólico y su madre trabajaba como concertista de piano para sostener a la familia. Las carencias fueron constantes y José José tuvo que cantar en serenatas y bares para ayudar a llevar dinero a casa. Ese inicio lleno de sacrificios contrastó con el destino brillante que lo esperaba. Con su voz incomparable y su interpretación emotiva, se convirtió en uno de los cantantes más importantes de América Latina, con éxitos inmortales como El Triste y La Nave del Olvido. Sin embargo, nunca olvidó sus orígenes. En entrevistas siempre habló del hambre y la necesidad que lo acompañaron en la niñez, recordando que fueron esas pruebas las que lo forjaron como artista y como hombre. La historia de José José nos enseña que la adversidad puede ser el motor que impulsa a los más grandes y que detrás de cada ídolo hay una infancia de lucha y sacrificio. ¿Conocías las dificultades que José José vivió en su juventud? Cuéntanos en los comentarios. En el número 3 tenemos a Luis Miguel. El Sol de México es considerado uno de los artistas más exitosos en la historia de la música latina. Sin embargo, detrás de su brillo hubo una infancia llena de carencias y sacrificios. Su padre, Luisito Rey, lo presionó desde muy pequeño para cantar y mantener a la familia, obligándolo a trabajar largas horas en escenarios cuando apenas era un niño. Aunque nunca vivió en la miseria absoluta, Luis Miguel conoció el peso de cargar con la responsabilidad económica de su hogar. El esfuerzo y la disciplina le abrieron las puertas de la fama, pero al costo de una niñez sacrificada y de muchas carencias emocionales. Con el tiempo, se convirtió en un ícono internacional, vendiendo millones de discos y llenando estadios en todo el mundo. Pero aún hoy, su historia refleja que el precio de su éxito fue la pérdida de una infancia tranquila. La vida de Luis Miguel nos recuerda que no siempre la pobreza es solo material. También puede ser emocional, y que la fama no borra las cicatrices de una niñez marcada por la presión y la necesidad. En el número 4 tenemos a Alejandro Fernández. El potrillo creció bajo la sombra de su padre, Vicente Fernández, quien en sus inicios también vivió la pobreza y la lucha diaria por salir adelante. Aunque Alejandro nació cuando la familia ya había mejorado su situación, sus primeros años estuvieron marcados por los sacrificios de un hogar que trabajaba sin descanso para poder sostenerse. El esfuerzo de su padre se convirtió en inspiración,
Alejandro entendió desde pequeño lo que significaba luchar contra la necesidad y el valor de cada oportunidad. Esa herencia de lucha lo impulsó a formarse como cantante, logrando una carrera internacional que lo colocó como uno de los máximos exponentes de la música mexicana. Hoy es un ídolo en toda América Latina, pero su historia familiar es un recordatorio de que el éxito de los Fernández nació desde la humildad y la pobreza, construida a base de esfuerzo y sacrificio. La vida de Alejandro Fernández nos recuerda que los grandes legados se forjan con trabajo duro y que, aunque la fama llegue después, la raíz humilde nunca se olvida. En el número 5 tenemos a Marco Antonio Solís. El Buki nació en Michoacán en una familia de escasos recursos. Desde muy joven, la música fue su refugio y también su única esperanza de salir adelante. Cantaba en fiestas locales y pequeños escenarios junto a su primo Joel, formando un dúo que apenas les alcanzaba para sobrevivir. La pobreza fue un motor en su vida. Con esfuerzo y constancia, Marco Antonio se abrió camino hasta fundar el grupo Los Bukis, que se convirtió en un fenómeno en todo México y Estados Unidos. Sus composiciones y su voz lo transformaron en uno de los artistas más importantes de la música latina. A pesar del éxito, Marco Antonio nunca olvidó sus orígenes. En entrevistas, ha contado cómo las carencias lo hicieron valorar cada paso y cómo la humildad de su niñez marcó la esencia de sus canciones. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza nace muchas veces del sacrificio y que la pobreza puede convertirse en la semilla de un legado inmortal. En el número 6 tenemos a Cristian Castro, hijo de la actriz Verónica Castro. Creció en un entorno de contrastes. Aunque su madre era una figura reconocida, la familia atravesó momentos de crisis económica tras la separación de sus padres. En su juventud, Cristian experimentó carencias que lo marcaron profundamente antes de alcanzar la fama. Desde muy pequeño, trabajó en comerciales y programas infantiles para ayudar en el hogar. Esa etapa de sacrificio fue dura, pero también lo preparó para la carrera musical que lo lanzaría a la cima. Con temas como No Podrás y Por Amarte Así, se convirtió en uno de los cantantes más exitosos de los años 90 y 2000. Hoy su nombre es sinónimo de romanticismo y balada, pero su camino hacia el estrellato no fue sencillo. La historia de Cristian Castro nos recuerda que, incluso viniendo de una familia famosa, se puede atravesar la pobreza y que el talento, acompañado del sacrificio, puede abrir todas las puertas. En el número 7 tenemos a Kalimba, el cantante. Recordado por su paso en el grupo OV7 y por su carrera como solista, también atravesó una infancia difícil. Creció en un entorno lleno de limitaciones económicas, donde su familia tuvo que hacer enormes sacrificios para sostenerlo a él y a su hermana, la también cantante Mevalia. Kalimba comenzó a trabajar desde muy pequeño en doblajes y comerciales, contribuyendo al ingreso familiar. Con esfuerzo y talento, logró consolidarse en la música pop mexicana, alcanzando gran fama en los años 2000, con temas como Tocando Fondo y No Me Quiero Enamorar. Su historia refleja cómo, aún en medio de las carencias, el talento y la perseverancia pueden abrir caminos. La vida de Kalimba nos recuerda que la pobreza no define el futuro y que con disciplina se pueden transformar las dificultades en éxitos. En el número 8 tenemos a Lucero, conocida como la novia de América. Empezó su carrera siendo apenas una niña en programas infantiles de televisión. Aunque su familia no vivía en la opulencia, sus primeros años estuvieron marcados por sacrificios económicos para apoyar su formación artística y abrirle camino en un medio tan competitivo como el espectáculo mexicano. Desde muy joven, Lucero entendió lo que significaba esforzarse. Su madre, quien fue su manager, luchó para que no le faltara lo necesario y para que pudiera desarrollar su talento. Con el tiempo, esos esfuerzos dieron fruto. Lucero se convirtió
en una de las artistas más queridas de México, destacando en la música, el cine y la televisión. Hoy sigue siendo un referente de la cultura mexicana. Pero sus inicios recuerdan que detrás del brillo de una estrella siempre hay años de sacrificio y constancia. La historia de Lucero nos enseña que, aunque no se viva en la miseria extrema, los sacrificios y limitaciones también forman parte de la lucha contra la pobreza en el camino hacia el éxito. En el número 9 tenemos a Thalía. Hoy es una estrella internacional de la música y recordada como la reina de las telenovelas mexicanas. Pero su infancia no fue fácil. Tras la muerte de su padre cuando ella tenía solo 6 años, la familia atravesó momentos económicos complicados y su madre tuvo que sacar adelante a 5 hijas prácticamente sola. Con esfuerzo y sacrificio, Thalía empezó a trabajar desde muy pequeña en comerciales y luego en el grupo Timbiriche. Esa disciplina y determinación le permitieron brillar en la música y en la televisión, alcanzando fama mundial con telenovelas como María la del Barrio y con éxitos musicales que la llevaron a escenarios internacionales. Su historia nos recuerda que detrás del glamour siempre hay un camino lleno de retos y que la pobreza y la adversidad no fueron obstáculos para convertirse en un ícono global. La vida de Thalía demuestra que el talento y la constancia son más fuertes que las carencias de la niñez. En el número 10 tenemos a Vicente Fernández Jr., aunque con el tiempo fue parte de una de las familias más influyentes de la música mexicana, sus raíces fueron humildes. Su padre, Vicente Fernández, nació en la pobreza y trabajó incansablemente para sacar adelante a su familia. Esos años de sacrificio marcaron también la infancia de Vicente Fernández Jr., quien conoció de cerca lo que significaba vivir con limitaciones antes de que llegara la fama de su padre. Con el paso de los años, Vicente Jr. siguió los pasos de la dinastía Fernández en la música, pero nunca olvidó que el legado que disfrutaba había nacido de la lucha contra la pobreza. Esa herencia de esfuerzo y humildad se convirtió en parte de su identidad artística. Su historia nos recuerda que el éxito de hoy muchas veces se construye sobre generaciones que lucharon contra la necesidad y que incluso las familias más famosas de México empezaron desde abajo. ¿Conocías la historia de lucha de la familia Fernández antes de alcanzar la fama? Cuéntanos en los comentarios. Estas historias nos muestran que detrás de la fama siempre hay un lado humano lleno de lucha, sacrificio y esperanza. Celebridades que nacieron en la pobreza lograron convertirse en ídolos de millones, recordándonos que ningún obstáculo es más fuerte que la perseverancia. Dinos cuál historia te impactó más en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias de celebridades en Fama Oculta.